Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a hablar sobre un principio matemático muy importante que nos permite demostrar algunas igualdades en las que se contiene las sumas reiteradas de varios números. Entonces, iniciemos. ¿Qué haría usted, por ejemplo, si le dicen que sume los números que van desde el 1 hasta el 100? Es decir, de esta manera. ¿Cómo lo sumaría? Los empezaríamos a sumar de uno en uno. Cuenta la leyenda de que había un niño que molestaba mucho en la clase. Y su maestra, por darle un castigo para que estuviera un poco calmado y no distrayera a la demás cantidad de estudiantes de la clase, lo puso como castigo a sumar los números del 1 al 100, pensando que iba a durar bastantes minutos haciendo la suma. La maestra, al pensar que duran muchos minutos, consideró que el grupo iba a estar más calmado. La sorpresa para la maestra fue que a unos pocos minutos el niño estaba otra vez de pie y molestando. Cuando la maestra le pidió la suma de los números del 1 al 100, efectivamente el niño le dijo que la suma era de 5050. La maestra corroboró que la suma era correcta y se sorprendió al utilizar un procedimiento bastante útil en donde prácticamente no tuvo que sumar uno a uno cada uno de esos 100 términos o 100 sumandos. Este niño después, mucho tiempo después, se convirtió en uno de los grandes matemáticos más importantes de la historia de la matemática. Su nombre es Gauss, conocido popularmente como el príncipe de las matemáticas. ¿Cuánto tiempo nos hubiera durado a nosotros calcular la suma del 1 al 100? Bueno, tal vez unos 10 o 15 minutos. Es un cálculo sencillo y tampoco es muy complicado. Pero ¿qué pasaría si nos piden sumar del 1 al 200? O más aún, si nos piden sumar desde el 1 hasta el 5000. Bueno, estos cálculos no se deben realizar de manera manual. Ya existen fórmulas que han sido demostradas o deducidas para obtener resultados como estas, que son sumas casi de manera inmediata. Supongamos que queremos entonces sumar los números del 1 hasta el número n, como lo tenemos acá. ¿Y quién es n? N es el último sumando, es decir, nuestro número límite de la suma. Ese n es un número natural, es decir, que es un número entero mayor que 1. La fórmula nos permite sumar estos números sin necesidad de hacer el cálculo engorroso, que es 1 más 2 más 3, etc. Y sabemos que esa suma va a ser n multiplicada por n más 1 y todo esto dividido entre 2. Pero ¿cómo utilizamos esta fórmula? Supongamos que tenemos que la suma de los números del 1 hasta el 250. Observe que en lugar de n lo que colocamos ahora es 250. Entonces, esta fórmula vamos a sustituir todo lo que era n por este número, 250. Entonces tenemos 250, paréntesis, es lo que significa, es una multiplicación, por 250 más 1, todo esto dividido entre 2. Entonces serían 250 por 251 más 2, dividido entre 2. Y así obtenemos entonces el resultado 31.375. Así como esta igualdad, hay otras muchas igualdades que son ciertas y fácilmente verificables. Por ejemplo, si deseo sumar los números, pero al cuadrado, esto sería 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, etc., hasta n al cuadrado. La fórmula para hacer esta suma la tenemos acá. Dice que es n por n más 1 por 2n más 1 y todo eso dividido entre 6. Observe cómo esta fórmula en efecto funciona. Vamos a calcular los primeros cuadrados de 3 números. Entonces vamos a calcular el cuadrado de 1 al cuadrado. Vamos a calcular la suma de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Solamente los primeros 3 números vamos a calcular el cuadrado. Lo hacemos manual. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. Y si hacemos la suma, esto me va a dar 14. Ahora vamos a verificar sustituyendo el n en nuestra fórmula. Vamos entonces a calcularla.
sustituyendo n. Recordemos que n era 3 porque eran los primeros 3 números que íbamos a hacer. Entonces vamos a colocar n, que era 3, por 3 más 1, por 2 por 3 más 1, todo esto dividido entre 6. Hacemos los cálculos y efectivamente obtenemos 84 entre 6. Simplificamos y obtenemos 14. Vemos que efectivamente si yo sumo los primeros 3 cuadrados de manera manual o si utilizo la fórmula, estoy llegando al mismo resultado. Es decir, estoy verificando que esta fórmula sucede. Entonces, pero para hacerlo general y para poder asegurar que esta fórmula cumple, tendría que probarlo con todos los números. Empezar con el 1, con el 2, con el 3, etcétera, con todos los números. Cosa que se me haría imposible poder hacerlo manual con todos los números. Entonces, ¿cómo podríamos garantizar que esta igualdad funciona para cualquier número natural? Para estos casos tenemos que trabajar con algo que llamamos nosotros la inducción matemática. ¿Pero qué nos dice el principio de inducción matemático? Sea P una proposición definida acerca de los números positivos, o sea, los números naturales. Es decir, P de n es verdadera o falsa para cualquier número n que pertenezca a los naturales. Suponga entonces que P tiene dos propiedades siguientes. P evaluado en 1 es verdadero y P evaluado en K más 1 es verdadera siempre que P evaluado en K es verdadera. Entonces P es verdadera para todo entero positivo n que pertenezca a los números naturales. Para probar que esta igualdad se satisface debemos verificar que cumple el primer término. Asumir que se cumple para el término número K y demostrar que eso sucede también para el término K más 1. Muy bien, este método lo podemos relacionar con una fila de dominó. Imagínense que la fila de dominó los colocamos de pie o de manera vertical, uno tras el otro. Entonces, vamos a suponer que vamos a verificar que la primera ficha cayó. Si nosotros sabemos que la ficha primera fue derribada, la siguiente también caerá, y la siguiente, y la siguiente. En estos dos aspectos nos permiten verificar o afirmar con seguridad que todas las demás fichas van a seguir cayendo. Así podríamos entonces verificar que si cumple para el número 1 y para un número K cualquiera, vamos a verificar que cumple para K más 1. Como este valor K es cualquiera, entonces así podemos asegurar o reafirmar que se cumple para cualquier número natural. Estimados estudiantes, les agradecemos la atención brindada en este video.